y después cada vez que se toque algún nematodo en particular, entonces se van a tocar los aspectos fundamentales de cada especie o de algunas especies cuando se trate de más de un parásito. Aquí ustedes tienen un parásito que es el nematodo intestinal más largo que puede habitar en el intestino del humano y puede medir hasta 50 centímetros. Ahora, tomen en cuenta que en algunos casos hay referencias de que un solo niño ha eliminado hasta 500 o más de estos parásitos. Imagínense, una cantidad extraordinariamente grande. Y lo más importante es que este parásito, un solo parásito, consume 1 gramo de proteína. Entonces, 200 parásitos consumen como un magnífico asado. Entonces, imagínense cuánto le quita de alimento a un niño. Ahora, otra de las cosas importantes es que así como este parásito es grande, también hay que tener en cuenta que hay parásitos que prácticamente sin ser unicelulares son microscópicos, no se los puede ver a simple vista en su estado adulto y también son nematodos y está el caso de Strongylosis stercoralis. Entonces, cuando nos referimos yo quería empezar con esta imagen porque antes era una característica que prácticamente en toda casa había algún frasquito de mostaza o de lo que quieran, con alcohol y con un parásito ahí. ¿Por qué? Porque había eliminado a alguien. Este era un parásito muy frecuente y actualmente ha ido disminuyendo porque cuando se administraban vacunas, se daban también tabletas de mebendazol hace más o menos unas 3 décadas o 2 décadas. Y eso ha provocado, bueno, eso ha favorecido más bien que se desparasiten los niños principalmente. Entonces, voy a pasar con una imagen aquí que para nosotros es un día triste hoy, porque hoy falleció la doctora Camacho. Fue, fue mi profesora, mi amiga, y bueno, así es la vida y un homenaje para ella. Hace pocos días falleció otro colega, un ex auxiliar de docencia, un profesional nuevo, más o menos graduado hace poco tiempo, y también un homenaje para él. Entonces ahora es importante recordarlos porque personas que han trabajado con nosotros y bueno, que se han hecho querer. Bien, pasamos con una imagen, es una imagen es un mapa mundi, donde ustedes pueden ver en la parte de arriba, está en inglés, ¿sí? STH, ¿sí? Soil Transmitted Helminthiasis. ¿Qué quiere decir? Helminthiasis transmitidas por el suelo o también denominadas geohelminthiasis. En inglés se denominan helminthiasis transmitidas por el suelo y en español geohelminthiasis. Son las pocas veces en que en español es más corto que en inglés. Habitualmente la terminología en inglés es más corta. Y ustedes arriba dice mapa mostrando el número estimado de mujeres en edad reproductiva que necesitan quimioterapia preventiva para geohelminthiasis. Esto es del año 2015. Ahora, ¿por qué se toma en cuenta las mujeres en edad reproductiva? Porque gran parte de los geohelmintos, que vamos a ver más adelante, son helmintos que necesitan cumplir parte de su ciclo biológico en la Tierra, ¿sí? Están relacionados con dos aspectos fundamentales, con la desnutrición y con la anemia. ¿Y por qué se toma en cuenta a las mujeres? Porque, ojo, en las mujeres hay pérdidas adicionales de sangre en los periodos menstruales, pero además hay pérdidas de sangre
en la etapa de la gestación, en la época reproductiva, y las dos, bueno, están entre más o menos los 20 y los 40 años, o sea, un poco menos, un poco más, ¿verdad? Entonces, y ahí ustedes pueden ver, aquí se dice qué cantidad de personas, solamente tomando en cuenta las mujeres en edad reproductiva, necesitarían quimioterapia preventiva. ¿Qué es eso? ¿Qué es la quimioterapia preventiva? Es administrar antiparasitarios a toda la población de las zonas donde hay alta frecuencia de estos parásitos. Vale decir, le das tratamiento, pero no tienes que hacer el diagnóstico porque se asume que una gran cantidad de la población, a veces la mayoría, hay lugares donde casi el 100% de la población, inclusive en otros lugares, el 100% de la población está parasitada. Entonces aquí solamente han considerado el sexo femenino, pero si queremos más o menos pensar que para el sexo femenino hay una proporción similar de varones, entonces estaríamos hablando del doble en edad reproductiva. Ojo, y si queremos tomar en cuenta a los niños, esto se amplía mucho más. Entonces, he tomado este mapa porque hay muchísimos mapas, porque este es un mapa que está, es más bonito, está mejor elaborado y los colores son más, se pueden distinguir más. Entonces, si vemos, las zonas más oscuras dicen más de 100 millones de personas necesitan este tratamiento preventivo. Y aquí está básicamente el subcontinente índico, ¿no? La India. Después de 20 a 99 millones, está un poco más oscuro y entonces vemos que está por aquí China, ciertos otros lugares de Asia, sí, perdón. Entonces, y tenemos entre 5 y 20 millones. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, Brasil, ¿sí? Tenemos México, tenemos varias regiones de África, ¿sí? Y si nos damos cuenta y revisamos, y tenemos aquí Bolivia, entre 1 a 4,9 millones de habitantes. Pero tomen en cuenta una cosa, aquí estamos hablando de cantidad de personas y debemos tomar en cuenta que México, pues, para tomar en cuenta nada más nuestros países latinoamericanos, México y Brasil son los países con la mayor cantidad de habitantes en Latinoamérica. Entonces, obviamente, digamos, hay una mayor cantidad, pero si tomamos en cuenta la proporción de la población, pues de hecho, nosotros tenemos 11 millones y algo más. Entonces, obviamente, digamos, aquí estaríamos hablando de que más o menos, ¿sí? La mitad de la población necesitaría desparasitación. ¿Ok? O un poco menos, pero de todas formas, entonces aquí estamos hablando de cantidades totales, no estamos hablando de proporciones. Ahora, ustedes se pueden fijar que todo esto está en esta franja. Y esta franja corresponde a el Ecuador. Estas son las zonas que están alrededor del Ecuador, ¿no? Entonces, estos son los países tropicales. Entonces es muy importante la presencia de los geohelmintos en los países tropicales. Y entonces gran parte de América, y esta parte se conoce con el nombre de América neotropical, porque es el nuevo mundo y es tropical, y gran parte de África y gran parte de Asia y algo de Oceanía. ¿Ok? Y vean, los países más ricos del norte y también Australia, entonces prácticamente, sí, ahí no se aplica la necesidad de desparasitar. ¿Por qué? Porque la frecuencia de infectados es menor. Bien, aquí hay otra cosa. Este mapa es también interesante y lo he querido poner. ¿Por qué? Porque no solamente cuando hablamos de nematodos hablamos de parásitos que se transmiten por la tierra, por el suelo. Sí, no solo geohelmintos, como en este caso, ¿no? Entonces, sino también tenemos que hablar de parásitos helmintos que se transmiten a través de vectores. Y cuando hablamos de parásitos que se transmiten a través de vectores, básicamente nos referimos a las filarias. Y las filarias felizmente están distribuidas en otras partes del mundo y muy poco en Bolivia.
Y de hecho existe una sola especie que se ha identificado que en general provoca poco daño. Es muy frecuente, pero provoca poco daño y a veces, a veces nada. Entonces, aquí ustedes pueden ver en color azul, dice geohelmintos, ¿sí? SSH es esquistosomiasis, que es otra parasitosis, pero no es por un nematodo, es por un trematodo. Y hemos avanzado trematodos, hemos hablado de fasciola hepática, no hemos hablado de esquistosoma, porque a pesar de que hay en América, felizmente no hay en Bolivia. Y después está onco, quiere decir oncocercosis, y LF, las dos corresponden a filarias. Entonces, por eso es que vean, lugares muy importantes donde todas coexisten, aquí tenemos, por ejemplo, Brasil. Vean cómo gran parte de África, principalmente toda la región centroafricana, tiene problemas por nematodos y también por esquistosoma. Y algunos lugares de Asia. Y vean, en su momento India era muy importante, pero aquí India, sí, no tiene algunos parásitos. Entonces, si tomamos en cuenta lo que está en rojo, aquí tenemos Venezuela, donde solamente existe una filariasis, que es la filariasis linfática. Y así sucesivamente. Entonces, a ver, vamos a ver qué pasa con Bolivia. Entonces, con Bolivia, y no solamente Bolivia, sino todos los países que están en el cono sur. Entonces, si los países del cono sur saben que son Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. ¿Sí? Y si aquí incorporamos Ecuador, incorporamos Colombia y incorporamos Venezuela, estaríamos hablando de la región andina. Entonces, pero aquí estos países, estos otros, ahí el problema está solamente asociado a las enfermedades transmitidas, perdón, a las enfermedades provocadas por helmintos denominados geohelmintos. Entonces, vean que es una situación importante, pero de todas formas el problema es más serio, digamos, en otros lugares que están más al norte. ¿Y por qué en estos lugares que están más al norte hay otras especies? Porque de hecho en estos lugares estos están más en la región del Ecuador, en las zonas más calientes. Bien, entonces, ¿qué son los nematodos? Los nematodos son helmintos pseudocelomados. ¿Qué quiere decir? Primero que son helmintos ya lo saben, ¿no? Pseudocelomados que tienen una especie de cavidad donde se alojan sus estructuras internas. Hay más de 25.000 especies, pero la gran mayoría son de vida libre y son conocidos como gusanos redondos o cilíndricos, ¿no? Entonces nosotros los vamos a conocer a partir de ahora como nematodos. Entonces, nematodos es el nombre más adecuado. Nematodes se utiliza en inglés y pueden utilizarlo en español si quieren, es indistinto nematode o nematode. Y también se denominan nematelmintos, cualquiera es válido, ¿sí? Entonces, estas imágenes así tan creativas, he utilizado un poco la presentación de la doctora Patiño, que no es ahora docente de la cátedra, ¿sí? Entonces, aquí tenemos a Nathan Cobb, que ha identificado más de 1.000 especies de nematodos, y por eso es el padre del estudio de los nematodos. Esta suerte de clasificación, olvídense, solamente esto es para mostrarles de que son parásitos tan complejos que han sido clasificados de diferentes formas y en base a diferentes características. Entonces, toda esta clasificación nosotros no la vamos a tocar, solamente esto es para mostrarles, les decía, es un poquito como para que vean que el mundo es complejo referente a estos parásitos, y aquí ya empezamos a sentar en aquellos parásitos que vamos a tomar en cuenta. Y olvídense de esto de la clase, tomen en cuenta solamente los géneros de importancia médica de los que vamos a hablar. Y aquí están todos los géneros de los que vamos a hablar. Está Trichinella, está Trichiuris, ¿sí? Está Strongyloides, Necator, Ancylostoma, Enterobius, Ascaris, Toxocara, Oncocerca, Buchereria y Manzonella. Esos son los géneros de los que vamos a hablar en este capítulo. Y obviamente, en estos géneros vamos a referirnos a ciertas especies. ¿Qué características tienen? Tienen el cuerpo cilíndrico, alargado, no segmentado,
¿sí? Y después los dos extremos son aguzados. Vale decir que el cuerpo es más ancho que los polos, pero un extremo es más aguzado que otro. Y esta parte más aguzada es la cola. Y esta región es la parte cefálica. Pero ojo, la parte cefálica no hay una cabeza diferenciada. Entonces, solamente reconocemos por qué, porque es una estructura un poco roma en esta parte y aquí puntiforme. ¿Ok? Es una de las características importantes. Ahora, pueden medir desde más o menos 2 milímetros hasta 1 metro. Pero ¿se acuerdan? Yo les decía, Ascaris lumbricoides medía 50 centímetros como máximo. Por lo general mide menos. Pero estamos hablando de un parásito intestinal. Ascaris lumbricoides es este, que vive en el intestino. En cambio, los que pueden medir hasta 1 metro más o menos, ¿sí? Son algunas filarias, y esas filarias viven en tejidos. Son parásitos hemotisulares, en cambio los del intestino son parásitos intestinales, como su nombre lo dice, pero ojo, algunos parásitos están en el intestino, pero no en la luz, entonces no son luminales, sino son tisulares, como es el caso de este parásito que es Strongyloides stercoralis. Sí, y estas son unas larvas que están en las heces, pero los adultos, bueno, las hembras adultas, porque solamente las hembras parasitan, habitan en la mucosa del intestino delgado, específicamente del duodeno. ¿Sí? La mayoría son ovíparas, vale decir que ponen huevos y de los huevos salen las larvas. Tienen alta especificidad de especie. Eso quiere decir, como ustedes ya saben, que la mayoría tiene determinados hospedadores para parasitarlos, con la excepción del género Trichinella. Sí, Trichinella, que es un parásito que no se ha identificado en Bolivia todavía, pero podría ser que exista, ¿sí? Entonces, es una especie que puede parasitar a diferentes mamíferos y tiene un ciclo extraordinariamente singular, y es un parásito que puede estar asociado inclusive a epidemias con mortalidad. Entonces muestran tropismo por diferentes órganos y tienen ciclos de vida monoxenos o heteroxenos. Algunas especies tienen ciclos migratorios extraintestinales, vale decir que antes de llegar a su hábitat en el intestino, en el caso de los parásitos intestinales, antes se dan un paseíto por el organismo por tejidos y órganos internos. Entonces, este es un pseudoceloma, o sea, no presten mucho atención solo a lo que les explico, lo demás olvídenlo, ¿sí? Entonces, esto es un nematodo. Y entonces aquí está, ¿no? Se dice pseudocelomado porque aquí está la superficie externa, es una superficie compleja, tiene diferentes capas, pero resalta la situación muscular, hay bastante músculo aquí. Y en el interior están las otras estructuras internas. Listo, aquí, esto es para mostrarles, está cortado aquí el elminto, entonces vean, y estas estructuras son columnas musculares. Y después aquí está el tubo digestivo, esta parte del aparato genital. Hay machos y hembras, es una de las características, a diferencia de los anteriores parásitos. Por lo tanto, aquí hay dimorfismo sexual. Estos, por lo tanto, son más evolucionados, y son más evolucionados porque, a diferencia de los otros de los otros elementos que hemos visto, estos tienen tubo digestivo completo. Entonces tienen una boca y tienen un ano. Y además tienen un aparato excretor, ¿sí? Entonces, y como están diferenciados en sexos, hay machos y hembras. No tienen sistemas respiratorio ni circulatorio, pero sí lo que les decía, ¿no? Tienen sistema digestivo, tienen sistema excretor, sistema nervioso y sistema reproductor. Aquí solamente para mencionar algunas cosas, aquí está la parte caudal o posterior, que es la cola, aquí está la parte cefálica, no se puede diferenciar una cabeza, sin embargo hay ciertas estructuras aquí que les sirven para alimentarse o para fijarse en su hábitat. Después tienen un esófago y el tubo digestivo y el esófago variará de acuerdo a los géneros y además en un mismo género variará también de acuerdo a las etapas de su desarrollo. Y luego tenemos aquí el intestino, ¿sí? Y tenemos el aparato reproductor, ¿sí? Este es un esquema muy básico.
Ahora, solamente para que, esta es una vista frontal de la parte cefálica. Algunos tienen labios y se fijan con labios, y en los labios tienen algunas pequeñas espinas para poderse fijar en los tejidos. En algunos se presentan como estiletes, introducen el estilete, y en otros inclusive pueden tener placas cortantes o dientes. Ahora, los esófagos son diferentes. Y aquí no tomen muy en cuenta, digamos, estos nombres, pero yo voy a mencionar algunos en particular. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí hay un esófago que tiene doble bulbo, ¿sí? Bueno, tiene un bulbo aquí y tiene un estrechamiento aquí, luego sigue ya el intestino. Este es el que tiene doble bulbo. Aquí tiene un bulbo y tiene otro bulbo. Entonces, esto es un esófago musculoso, en cambio, este es poco musculoso. Es importante porque este que tiene dos bulbos, ¿sí? Y un istmo, que es la parte estrecha, es un esófago rhabditiforme o rhabditoide. ¿Qué quiere decir eso? Rhabdo es músculo. Entonces, el esófago es musculoso. En cambio, este es un estrongiloide y todavía más delgado. Este es el filiforme, perdón. Este es el filiforme que es más delgado. Fili quiere decir hilo, ¿no? Más delgado que un hilo. Entonces, si comparan este con este, son dos esófagos diferentes. ¿Por qué? Porque esta estructura le sirve para alimentarse. En cambio, aquí no necesita un esófago musculoso porque este parásito no se alimenta. Ahora, un mismo parásito puede tener esta forma y puede tener esta otra. Y obviamente existirán estos esófagos también dependiendo de la especie. Entonces nosotros con frecuencia vamos a hablar de las larvas filariformes y vamos a hablar de las larvas rhabditiformes. Con mucha frecuencia los parásitos que vamos a estudiar, sí, son rhabditiformes. Y en algún momento vamos a estudiar algún parásito oxiuriforme. Pero eso les vamos a explicar hoy. Ahora no se preocupen, es solamente para la parte introductoria. El aparato digestivo de las hembras termina en el ano. En los machos desemboca, ¿sí? Junto con el aparato genital en una estructura que se denomina cloaca. Espículas, una especie de espinas que son útiles para copular con la hembra. Y siempre el ano tiende a estar en la parte posterior. ¿Ya? Aquí vean aquí solamente estructuras de la parte cefálica. Es un poco mencionar de que aquí hay estructuras, órganos sensoriales, ¿sí? Y ya hemos dicho que tiene un sistema nervioso elemental. Se mueve, olvídense de todo esto, pero el parásito se mueve, vean, o sea, serpenteantemente. Cualquiera, imagínense un gusano cualquiera, entonces es así como se mueve. Tiene un aparato excretor, tiene un aparato reproductor masculino, un aparato reproductor femenino, ¿sí? Los huevos tienen 3 membranas y estos huevos variarán en función de las especies. Aquí una estructura que debemos ver es que con mucha frecuencia las hembras tienen el extremo posterior alargado y los machos también tienen el extremo posterior alargado, pero incurvado sobre su propio eje. Y aquí está una suerte de espinas que son las espículas, ¿no? O las espículas copuladoras. Es solamente para ver los órganos internos y esta es la parte posterior de un macho. Vean, es como un gancho. Y es así como se puede diferenciar un macho de una hembra. En la mayoría de las especies, en otras especies hay una especie de campana en la parte posterior. Vean, aquí se puede ver, la parte posterior es recta en la hembra y en el macho está incurvada. Vean, en el macho, aquí no se nota porque son estructuras que se protegen dentro, pero aquí están esquematizadas. Estas estructuras son las espículas. Con las espículas, sí, el macho se fija a la hembra en el momento de la fecundación. Ahora hemos empezado con esto, que hay geohelmintos, que son helmintos o gusanos que parasitan el intestino del ser humano y tienen en común la necesidad de cumplir una etapa de su ciclo biológico en el suelo.
Las larvas habituales son redondeadas en el extremo bucal y hemos dicho que tiene un doble bulbo esofágico, ¿verdad? Es musculoso. ¿Por qué? Porque necesita alimentarse. Y las larvas filariformes tienen un esófago claviforme. Ahora, este es un esquema, olvídense, aquí dice hospedero, si bien algunos mencionan como hospedero, nosotros utilizamos el término de hospedador. En inglés es host y host es huésped, pero en español huésped es aquel que se aloja, no aquel que aloja. Por lo tanto, hemos, en la cátedra preferimos denominar hospedador. Entonces, aquí solamente para poner una característica del ciclo biológico de la mayoría de los nematodos, sobre todo de los geoalmintos. Los geoalmintos necesitan cumplir parte de su ciclo en la tierra, hemos dicho. Entonces, por ejemplo, puede ser que estos helmintos salgan como huevos en las heces. Estos huevos no son infectantes y por lo tanto deben cumplir parte de su ciclo biológico en la tierra. Son diferentes a los huevos de los cestodos. Acuérdense, los huevos de los cestodos se eliminan ya en su etapa infectante. Aquí no, los huevos que salen con las heces, pensaremos, esta es la línea, dentro, aquí está el hospedador y aquí está el medio ambiente. Salen los huevos, pero no son infectantes. Para ser infectantes, dentro del huevo se tiene que formar una larva. Esa larva que se forma dentro del huevo, ¿sí? Puede salir del huevo y transformarse en otra larva, pero también puede transformarse dentro del mismo huevo. Y después, esta otra larva, si es que ha salido en el suelo, se transforma de larva 2 a larva 3. Pero ojo, todo esto puede ocurrir sin que salga la larva, solamente dentro del huevo, como vamos a ver, bueno, como van a ver en el ciclo de los parásitos cuando se vaya viendo cada especie. Entonces, todas estas etapas pueden ocurrir en la tierra, pero dentro del huevo, o pueden ocurrir algunas etapas dentro del huevo y otras etapas fuera del huevo en el medio ambiente. En la mayoría de las veces, lo que se elimina con las heces son huevos, pero a veces se pueden eliminar larvas y cuando se eliminan larvas, sí, entonces el huevo está dentro del organismo. Del huevo sale la larva y la larva recién sale al exterior. Entonces, esas son variantes. Le estoy mostrando aquí un ciclo más o menos estándar. Ahora, en todos los casos, cuando estamos hablando de geohelmintos, es necesario, sea en el medio ambiente que se forme la larva, o sea dentro del huevo, la larva tiene que alcanzar el estadio L3 o larva 3. Y esta larva 3 es infectante. La larva 1 y la larva 2 son rhabditiformes. Aquí vamos a recordar. Entonces, las larvas 1 y 2 son rhabditiformes. Si están libres en el medio ambiente, necesitan este esófago musculoso para alimentarse de detritus orgánicos. ¿Qué quiere decir? Restos orgánicos que estén en el suelo. Si están dentro del huevo, igual necesitan alimentarse, pero ¿de qué se alimentan? Se alimentan de ciertas capas que tiene el huevo. Y después la larva L3 es filariforme, la larva L3 no necesita alimentarse y por eso es que el esófago es fino. Y esto es importante, la estructura por eso les decía, vamos a ver las características del esófago para poder diferenciar etapas. Entonces, la larva 3 es infectante, sea dentro del huevo o cuando está en el medio ambiente. Si está dentro del huevo, la forma de ingreso es habitualmente por vía oral, ¿sí? A través de la ingesta de agua o ciertos vegetales contaminados con huevos infectantes. ¿Cuáles son los huevos infectantes? Son los huevos que contienen la larva L3. Si es la larva L3 la que está libre en el suelo, la forma de infección habitual es a través de la piel. Entonces, lo que hay, el mecanismo de infección es la penetración activa de las larvas filariformes a través de la piel. Entonces, sea como sea, ingresado por vía oral o ha ingresado a través de la piel, en el organismo estas larvas las larvas 3 se transforman en larvas 4. Estas larvas 4 ya alcanzan el estado juvenil y el estado juvenil, ¿sí?
ya se transforma en adultos. Es decir, tiene 4 estadios larvarios y un estadio juvenil en todos los nematodos. Y lo importante es que la larva 4 siempre se forma dentro del organismo. ¿Ok? Entonces, este es un ciclo modelo, pero ya les digo, este tiene sus variantes y las variantes las vamos a ver. Ahora, sí o sí, estos parásitos han tenido que cumplir estas etapas en el medio ambiente. La mayoría de los parásitos que vamos a estudiar en este capítulo, ¿sí? Corresponden a helmintos que requieren cumplir parte de su ciclo biológico en la Tierra, es decir, esta parte que está en color verde. Por lo tanto, son geohelmintos. Ahora, algunos helmintos que ingresan a través de la piel, por ejemplo, que estos Ascaris lumbricoides son diferentes formas de huevo de Ascaris lumbricoides, pero también están otros que son los ancilostómidos y está Strongyloides stercoralis, es decir, la mayoría de helmintos que vamos a avanzar consecutivamente. En la siguiente práctica hablan de Ascaris lumbricoides, la subsiguiente de ancilostómidos y la otra que viene después se habla de Strongyloides stercoralis. Todos estos helmintos cumplen lo que se denomina ciclo de luz. Ahora, ¿qué es el ciclo de luz? Vamos a tomar 2 ejemplos. Aquí tenemos un huevo larvado. Estaba embrionado y luego está embrionado y luego larvado. Aquí es larvado. Esto de embrionado, olvídense. ¿Sí? Entonces, este huevo larvado ya está conteniendo la larva L3, porque puede también estar en una larva L2, etcétera, pero pensaremos que tiene una larva L3. Entonces, si está dentro del huevo, ¿cómo se infecta el humano? Hemos dicho a través de el consumo de vegetales crudos, por ejemplo, lechugas que han sido irrigadas con aguas hervidas, donde habían heces, o pueden ser frutillas, o puede ser agua contaminada, alguien que ha tomado agua que estaba contaminada con heces, aunque parezca clara, pues estaba contaminada. Entonces, esta larva sale, ¿dónde? En el intestino. Y una vez que sale la larva L3, la forma infectante para el humano fue el huevo larvado, conteniendo la larva L3. Pero ojo, esa forma ingresa al organismo, esa es la forma infectante para el humano. Pero ya dentro del intestino se libera esta larva, es decir, esto se reblandece, está cubierto. Y esa larva lo que va a hacer es pasar de la luz del intestino, atraviesa la mucosa y llega a la submucosa del intestino. Acuérdense más o menos algo similar a lo que hacen los huevos de tenia. Hacen lo mismo, ¿sí? Entonces, en este caso es una larva, es la larva L3. En el caso de las tenias es el embrión hexacanto o también denominado oncócera. Entonces atraviesa y llega a la submucosa. En la submucosa del intestino, lo característico de la submucosa del intestino es la alta irrigación. Hay muchos capilares sanguíneos. ¿Por qué? Porque justamente en el intestino es donde se absorben los nutrientes y esos tienen que pasar a la circulación. Entonces, estas larvas llegan a la circulación, ascienden por la circulación porta, si ascienden por la circulación porta, pues pasan por el hígado. Si siguen ascendiendo, pues llegan a la vena cava inferior y por la vena cava inferior llegan a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasan al ventrículo derecho. El ventrículo derecho, ahí se forma la arteria pulmonar, como todos saben, aquí está, ¿sí? Y la arteria pulmonar es la única arteria del organismo que transporta, ¿sí?, sangre venosa. ¿Por qué? Porque es sangre no oxigenada. Entonces, ¿y a dónde la lleva? A los pulmones. ¿Y para qué? Para que se oxigene, ¿verdad? Entonces, por vía de la vena pulmonar, los parásitos que han ingresado al intestino han atravesado la pared del intestino, pero parte de la pared nada más, solamente la submucosa, perdón, la mucosa, llegan a la submucosa, pues ascienden luego por la circulación porta, llegan a la vena cava inferior, por la vena cava inferior llegan a aurícula derecha, de la aurícula derecha pasan
ventrículo derecho. Cuando se contrae el corazón, sí, por la arteria pulmonar, los parásitos que están en su etapa de larva L3, acuérdense, sí, son llevados a los capilares pulmonares. ¿Para qué? No para llevar a los parásitos. La idea es, la sangre es llevada ahí para que se oxigene, ¿verdad? Dentro de la fisiología normal. Entonces, cuando llegan las larvas a los capilares pulmonares, que son muy delgados, no pueden continuar su trayecto. ¿Por qué? Porque ya son grandes. Entonces, ¿qué ocurre? Estos parásitos rompen la membrana alveolo capilar. Si rompen la membrana alveolo capilar, ¿dónde estaba el parásito? En el capilar. Si rompe el lado capilar y es la membrana alveolo capilar, ¿dónde llegan? Pues llegan al alveolo, ¿no? Aquí, sí, entonces, obviamente aquí es una esquematización, ¿no? Porque esto es microscópico, ¿verdad? Entonces llegan, ¿sí? A los diferentes, a la cantidad extraordinaria de alveolos que hay. Al atravesar la membrana alveolo-capilar, entonces es lógico que cambia de ambiente el parásito. ¿Por qué? Estaba en un ambiente líquido, con un pH estándar, estéril, etcétera. Es el lugar ideal. Cuando se rompe la membrana alveolo-capilar, entonces el parásito pasa a un espacio aéreo. Cambian las condiciones, es otro ambiente completamente diferente. Y eso estimula la muda del parásito. Las larvas mudan. Y esa muda hace que se transforme de larva L3 en larva L4. Entonces, ¿dónde ocurre eso? En los pulmones. ¿En qué momento? En el que momento el parásito atraviesa de la membrana alveolo-capilar a los alveolos. Después ese parásito asciende primero por los bronquiolos, después llega a los bronquios y finalmente a las ramas mayores, ¿sí? Hasta alcanzar la tráquea. Y entonces vean, ¿qué ha hecho el parásito? Ha ingresado por vía oral. Luego ha atravesado la mucosa, perdón, ha llegado a la submucosa, ha pasado a la circulación. Después de la circulación, a través de la arteria pulmonar, ha llegado a los pulmones y ha atravesado la membrana alveolo-capilar y ha pasado de la circulación a los alveolos. Y después ha subido por el árbol respiratorio y llega a la parte alta de la tráquea y en la región de la laringe pasa a el esófago. ¿Para qué? Para volver al intestino. Y uno dirá, pucha, pero ¿qué para esto más tonto? Se podía haber quedado nomás en el intestino desde un principio. ¿Y por qué lo hace? Porque el parásito necesita de situaciones relacionadas a su biología, a su desarrollo, necesita de un ambiente distinto para desarrollar todas estas etapas. Entonces, y vuelve al intestino. Vean, entonces, ha entrado al intestino, ha ascendido luego, después ha pasado al corazón, a los pulmones, ¿sí? Luego de la vía aérea ha pasado a la vía digestiva, por el esófago vuelve al intestino y después se localizará en su hábitat. Ascaris lumbricoides tiene como hábitat el IE1. Hay otros parásitos, que son los ancilostómidos, que hacen también lo mismo, hacen también el mismo ciclo de luz. Ellos tienen como hábitat, ¿sí? También el IE1. Y hay otro parásito que es Strongyloides stercoralis, tiene como hábitat el duodeno, es decir, un poco más, un poco antes del resto del intestino delgado. Pero ojo, este parásito no es luminal, el que se localiza a nivel del duodeno es tisular. ¿Por qué? Porque el hábitat de las hembras, porque solo las hembras parasitan, es, sí, la mucosa del intestino, perdón, la mucosa del duodeno. Entonces vean esto. Este parásito ingresó por vía oral. Pero vamos a ver el otro caso. ¿Qué es el ciclo de luz? El ciclo de luz es desde que el parásito ingresa e invade tejidos. ¿Qué tejido invadió este parásito cuando salió? Invadió la mucosa del intestino. Pero cuando el parásito se transforma en el suelo, ha salido como huevo el parásito. Y el huevo, dentro del huevo se ha formado una larva.
Y esta larva ha salido del huevo porque el huevo se ha roto y después sale la larva raptoide, la larva L2, ¿sí? Porque aquí se ha formado una larva L1, esta larva L1 sale y se transforma en larva L2, raptoide, también vean su esófago. Y después esta larva se transforma en larva L3. Esta larva L3, decíamos, es filariforme. ¿Por qué? Porque la 1 y la 2, ¿sí? Que no está graficada aquí la 1, pero las dos previas se alimentan. ¿De qué? De detritos orgánicos. La tercera no se alimenta. Permanece en el suelo hasta que venga un humano, necesita del humano y atraviesa la piel. Cuando la piel descalza o cualquier parte, si el individuo se echa, por ejemplo, puede ser por la espalda. Si se apoya sus manos, puede ser por las manos. Pero en general va a ingresar a través de la piel. Por lo tanto, aquí el ingreso es por vía transcutánea, no cutánea. Ojo, trans quiere decir a través de la piel. ¿Y cuál es la forma infectante? Ya no es el huevo con larva L3, aquí es el huevo, perdón, aquí es la larva filariforme o larva L3, la forma infectante. El mecanismo ya no es la ingesta de alimentos o agua contaminada con huevos conteniendo la larva L3. Aquí es la penetración activa de las larvas L3 o larvas filariformes a través de la piel. Ahora, como la piel más gruesa está localizada en la planta de los pies, en la palma de las manos y en la cabeza, entonces, de todas formas, este parásito ingresa por los pies, pero ¿por qué parte? Por los pliegues interdigitales con más frecuencia. ¿Por qué? Porque la piel es más delgada a ese nivel. Entonces, ¿qué pasa? Ha ingresado como larva L3. Esta larva L3 ingresa, entonces, ¿qué hace? Acuérdense de la larva de Ascaris lumbricoides que llegaba a su mucosa, a los capilares. Pero aquí, ¿qué pasa? El parásito ha ingresado a través de la piel. Entonces alcanza los capilares que hay en esta parte o en cualquier otra parte de la piel por donde haya ingresado y alcanza la circulación. ¿En qué etapa? En la etapa de larva L3. Y entonces, como larva L3, hace lo mismo. Llega por la circulación, si es de las extremidades, entonces llega, ¿sí? Por la circulación venosa, entonces aquí alcanzará las venas ilíacas, ¿verdad? Después, de todas formas, al final va a llegar a la vena cava inferior, va a llegar al corazón derecho, por el corazón derecho va a llegar a los pulmones, etcétera, sigue el mismo curso. A nivel de los pulmones atraviesa la membrana alveolo-capilar, la larva L3 en ese momento se transforma en L4 y asciende, una vez que está en los alveolos, está a poco tiempo, asciende por los bronquiolos, por los bronquios, la tráquea y después pasa, ¿sí? A nivel de la región del cuello, pasa de el de las vías respiratorias a las vías digestivas, es decir, pasa al esófago y vuelve al intestino. No, no vuelve. La que volvió al intestino es Ascaris lumbricoides, porque es así, había llegado antes al intestino. En este caso, sí o sí, este parásito tuvo que llegar, porque ingresó a través de la piel y finalmente aquí no es que vuelve, sino que llega a su hábitat. ¿Cuál es su hábitat? El yeyuno. Y aquí está el parásito. Yo les decía que habitualmente los parásitos machos también terminan en punta y tienen como una especie de incurvación de la parte posterior a manera de un gancho. Pero esta es la parte posterior. En el caso de los ancilostómidos, esto lo van a revisar más adelante, hay una excepción. Aquí más bien es como una campana. Esto es como una campana porque ahí está la bolsa copulatriz, la bolsa que le va a servir al macho para tener la cópula con la hembra. Entonces, ¿qué parásitos ingresan a través de la piel? A través de la piel, por el mecanismo de penetración activa de las larvas L3 a través de la piel, ingresan los ancilostómidos. Ahora, ¿cuáles son los ancilostómidos? Los ancilostómidos son varias especies de parásitos que centímetro y que tienen las características sobre todo de que son los parásitos relacionados con las anemias tropicales.
por qué están en estos casos? Son parásitos que se alimentan de sangre. Viven en el intestino y allí provocan daño y se alimentan de sangre. Entonces, ¿quiénes son esos parásitos? Uno se llama necatoramericanos, en general se llaman ancilostómidos. Los ancilostómidos, las especies son necatoramericanos, ancilostómidos duodenales, que son las especies más importantes, ¿sí?, de parásitos ancilostómidos en el Nuevo Mundo, ¿sí? Y además hay que tomar en cuenta que estas dos, Necator-americanos y Ancylostoma duodenale, las dos están presentes en América. Antes decían que solamente había Necator-americanos, es un error. Sí, las dos están presentes. Después, en Asia hay un parásito que es similar a estos, que es Ancylostoma ceylanicum, que antes provocaba poca infección en humanos, pero ahora es un parásito muy frecuente. Por lo tanto, la ansilostomosis está provocada en el humano frecuentemente por Necator americanus y Ancylostoma duodenale en el Nuevo Mundo, y si contemplamos el Viejo Mundo más, sobre todo aquí estamos hablando de Asia, Ceylanicum viene de Ceilán, entonces está Ancylostoma ceylanicum. Ahora existen otras especies, Ancylostoma brasiliense y Ancylostoma caninum. Estos son ancilostómidos de perros y en los perros cumplen el mismo ciclo biológico. Pero estos parásitos pueden ingresar por la piel del humano, pero ojo, no pueden continuar su ciclo porque se interrumpe. Entonces provocan lesiones solamente a nivel de la piel y cuando ocurre eso, entonces estamos hablando de parásitos que no van a poder completar su ciclo biológico en el humano. Entonces, por lo tanto, el humano es hospedador accidental de estos parásitos. Y el hospedador habitual de Ancylostoma brasiliensis y Ancylostoma caninum es el perro. Ok, espero que haya quedado claro eso. Y hay otro parásito que también cumple este ciclo, que ingresa por la piel también, sí, y es Strongyloides stercoralis. No es un ancilostómido, pero tiene un ciclo muy parecido. Ahora, ese ciclo era monoxeno porque el parásito no necesitaba de más que una sola especie hospedadora. Hay otros parásitos de ciclo biológico monoxeno, al igual que el anterior, ¿sí? Pero con la particularidad de que estos parásitos de ciclo biológico monoxeno no cumplen el ciclo de luz. Entonces, ¿qué pasa? Salen los huevos no son infectantes porque es también un geolmito. Dentro del huevo se tienen que formar las larvas, ¿ok?, hasta tener larvas L3 y estos huevos recién son infectantes. Por tanto, toda la fase que está en rojo corresponde a la fase de geohelminto. Por lo tanto, aquí no puede haber autoinfección, ¿verdad? Lo mismo que en los otros casos. ¿Sí? Vamos a ver, aquí hay una excepción, pero eso lo van a ver cuando ya toque hablar de Strongyloides stercoralis. Entonces, ingresan los huevos conteniendo la larva L3 por los mecanismos de, ¿sí?, alimentos y agua contaminada con huevos larvados, ¿verdad? Se liberan las larvas. Estas larvas no van a llegar a la circulación. Se van a introducir en las criptas del Ibercún del intestino y después salen y continúan su ciclo en el intestino. Esta especie es Trichuris trichiura. Por lo tanto, el ciclo es exclusivamente intestinal. Es un ciclo biológico muy simple. Hay otro parásito que cumple un ciclo muy parecido, sí, que es Enterobius vermicularis. Entonces, estos son muy simples y no invaden. Este es el que les decía, ¿no? Hay un parásito que, este Strongyloides stercoralis, que puede, con la particularidad, este ingresa por la piel también, pero puede ser que las larvas que normalmente salen, perdón, en vez de salir huevos en las heces, salen larvas. Esas larvas tienen que madurar en el medio ambiente. Estas larvas que salen tienen que desarrollar el medio ambiente y en el medio ambiente dan formas de vida libre o directamente dan formas parasitarias, las larvas L3. Esto lo van a ver con detalle. Entonces, algunos parásitos en formas de vida libre desarrolla la forma infectante en la tierra y el parásito ingresa a través de la piel, por el mecanismo que ya sabemos. O en algunos casos ocurre que estas larvas, en vez de salir, desarrollan hasta la forma infectante, la forma L3, dentro del intestino y provoca una autoinfección interna.
Entonces, es el único caso en el que un geohelminto provoca autoinfección interna, sobre todo en pacientes que tienen problemas con su respuesta inmunitaria. Aquí solamente para ver más o menos la morfología, ¿sí? Estos son diferentes nematodos y esto es para que vean la proporción de tamaños, ¿sí? Aquí en un esquema, aquí más o menos estamos hablando de un huevo de unos 70 micrómetros de aquí a aquí, aquí de un huevo más o menos de unos 50 micrómetros, aquí entre 30 y 40, ¿sí? Vean, hay diferencias. Y aquí están, vean, este huevo de aquí, olvídense, Ancinaria es un nombre antiguo, estos son de ancilostómidos, pero aquí está el huevo, vean una cubierta muy delgadita por fuera, este para esto tiene una cubierta más gruesa, y todavía aquí se ha perdido esta cubierta externa, mamelonada. Vean, es que hay como mamelones. Entonces, con eso es más grueso todavía este huevo. Este es otro huevo bien característico, vean, que tienen como forma de limón, ¿verdad? Y este huevo, que es plano convexo, vean, un lado plano y el otro convexo. Entonces, estos huevos son fáciles de reconocer. De hecho, este es el capítulo más fácil en el diagnóstico de parásitos, por lo tanto, tienen que aprovechar mucho, ¿sí? Solamente para mostrarles, ¿se acuerdan? Habían adultos machos y hembras, ¿sí? Entonces, se eliminan huevos. En el interior del huevo se puede desarrollar las etapas larvarias o estas etapas larvarias salen, se transforman en una larva L2, esta se transforma en larva L3 y esta puede ingresar a través de la piel. Ahora, si se forma dentro del huevo nada más, ingresan por vía oral. Bien, aquí es como un compendio de los anteriores parásitos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, sí, hablando de ascaris lumbricoides. Entonces, los huevos son no infectantes, ¿verdad? Cuando salen en el suelo, sí, se tienen que formar las larvas. Y entonces ingresan por vía oral y el parásito cumple el ciclo de luz. Tenemos aquí los ancilostómidos. Salen los huevos, en el interior se forman las larvas, pero estas larvas salen al suelo, no se quedan dentro del huevo. Y entonces estas larvas ingresan a través de la piel, pasan a la circulación, a los pulmones, por la vía respiratoria y alcanzan el esófago y llegan al intestino, no vuelven, llegan al intestino. Entonces, ahí tenemos a los ancilostómidos. Tenemos otro para esto que salen los huevos, en el interior del huevo se tienen que formar las larvas, hasta la larva L3, estas ingresan por vía oral y llegan al intestino, pero no cumplen el ciclo de luz, es decir, no van por la circulación y demás, solamente se quedan en el intestino. Y tenemos otras que cumplen un ciclo completamente diferente. ¿Por qué? Porque son las filarias que son inoculadas o dejadas en la piel, ¿sí? En la superficie de la piel y luego ellas ingresan, ¿sí? Y pasan a la circulación y esas son las filarias. Entonces las filarias no habitan en el intestino, ¿sí? Y aquí solamente para ver los diferentes ciclos, vean, aquí está un humano y aquí está un huevo. El huevo puede dar lugar a formas parasitarias larvadas en la tierra y estas larvas ingresan. En otro caso, aquí salen los huevos, ¿sí? Y en los huevos tienen que madurar los parásitos. De este huevo sale la larva a la tierra y estos otros no sale la larva a la tierra, disculpen, ¿sí? Entonces tienen diferentes características. Aquí está, en este esquema es para ver que algunos ingresan por vía oral, pero otros ingresan a través de la piel cuando están en su etapa larvaria. Si son huevos infectantes, ingresan por vía oral. Si son larvas infectantes, ingresan a través de la piel. Entonces, ingresen por la piel o ingresen por la vía oral, algunos cumplen el ciclo de luz, van por la circulación, llegan a los pulmones, a las vías respiratorias, etc. Pero otros no, solamente cumplen su ciclo en el intestino. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan? Ya hemos hablado de los platelmintos, entonces aquí están los nematodos o nematelmintos y estos hemos dicho las especies más importantes. Ascaris lumbricoides, trichiura, los ancilostomátidos,
¿sí? Que hay sobre todo dos especies, Strongylosis stercoralis, Enteroides vermicularis, y Anisakis es una especie que no la vamos a más que mencionar. ¿Qué características tienen estas especies? Voy a verla ahora. Bueno, enseguida terminamos, ¿sí? Entonces, estos helmintos van a provocar diferentes problemas. Provocarán inflamación y producción de sustancias que dañen los tejidos, sobre todo los que invaden tejidos. Pueden provocar disminución del apetito. Si provocan disminución del apetito, también puede haber disminución de la ingesta de nutrientes, ¿verdad? Pero algunos parásitos no solamente provocan disminución del apetito, sino se alimentan de lo que el organismo debiera aprovechar, es decir, le quitan sus nutrientes. Entonces, y eso dependerá de si afecta a adultos o si afecta a niños. Si afecta a niños, eso provocará disminución del crecimiento, empeoramiento del estado físico y cognitivo, es decir, del aspecto mental, menor rendimiento escolar, aumento de la enfermedad y, además, más la ausencia escolar. No asisten. Disminuye las capacidades productivas escolares. En el caso de los adultos, disminuye la forma física, el nivel cognitivo, disminuye su productividad y en el caso de las mujeres aumenta la enfermedad en la madre y en el producto cuando están embarazadas. Ahora, no solamente es eso, porque estos, además, los ancilostómidos son la principal causa de anemia. Y cuando hay anemia crónica, y muy importante, la anemia provoca daño irreversible en el desarrollo mental, en el desarrollo cognitivo. Entonces, imagínense, esto está ocurriendo todo el tiempo, se están infectando todo el tiempo. ¿Cómo queremos tener niños inteligentes o brillantes universitarios o grandes profesionales si han estado anémicos y desnutridos durante toda su vida? Y eso es la realidad de países como el nuestro, sobre todo en las zonas tropicales. Ahora, más adelante, en el caso de los niños, habrá menor altura en los adolescentes y además a eso se asocian problemas sociales donde puede haber embarazo temprano y peor todavía, ¿no? Si son anémicos, hay embarazo temprano, etcétera, hay bajo peso al nacer. Ahora, los síntomas pueden variar, pero digamos de manera general puede haber disminución del apetito, dolor abdominal, vómitos, diarrea, y puede en algunos casos llegar a la mala absorción y mala digestión de nutrientes por el daño intestinal. Olvídense de todo el detalle solamente para mostrarles cuando un parásito ingresa al organismo, sea por la piel, a través de la piel, o sea a través de la mucosa. Todo esto que ustedes ven, todo esto es la respuesta inmunitaria, porque la respuesta inmunitaria contra los parásitos es muy buena. Pero ¿para qué les pongo esto? No para que ustedes sean inmunólogos, sencillamente para mencionarles que la respuesta inmunitaria se clasifica en dos tipos, TH1 y TH2. La respuesta TH1 en general es una respuesta que controla las infecciones, es decir, elimina a los parásitos, a las bacterias, a los virus, a lo que quieran. Y la respuesta TH2 es una respuesta que los agentes patógenos provocan en el organismo, es decir, le hacen responder de una manera TH2, que es una respuesta menos agresiva contra los parásitos y contra otros gérmenes, ¿verdad? Pero ¿qué? Yo quiero que lean esto así con cuidado, yo voy a leer y ustedes háganlo también. Dice, la capacidad de los helmintos de modular las respuestas inmunitarias por activación de la respuesta TH2 de sus respectivos hospedadores, además de permitirles sobrevivir en estos, atenúa los efectos inflamatorios de los mecanismos defensivos y con ellos reduce los daños inmunopatológicos asociados a esa respuesta. Acuérdense, todo organismo invasor del organismo humano, pues provoca daño. Al provocar daño,
provoca una inflamación. ¿Qué es la inflamación? A través de la acción proinflamatoria, ¿no? ¿Qué es la inflamación? Es la respuesta normal del organismo al daño. ¿Qué hacen los parásitos? Estos cancheros parásitos lo que hacen es inhiben la respuesta inflamatoria, es decir, le provocan, hace de que haya una menor respuesta inmunitaria. ¿Por qué? Porque se están protegiendo para que no les haga daño. Es como que hacen que el organismo sea más benéfico para que ellos puedan permanecer en el organismo. ¿Y qué pasa? Y ahí está la siguiente parte. Sin embargo, la regulación por los alimentos de las respuestas inmunitarias de los hospedadores que parasitan puede tener consecuencias clínicas y epidemiológicas adicionales como el incremento en la susceptibilidad a otras infecciones. En líneas generales, estar parasitado por el mintos hace que las personas parasitadas por el mintos sean más, tengan más riesgo de infectarse por otros agentes patógenos, por bacterias, por virus. Y esto lo hemos comprobado, inclusive por otros parásitos, por protozoarios multisulares. Si tienen el mintos, hasta el tratamiento no va a ir tan bien contra los otros parásitos. Por lo tanto, es importante tener en cuenta de que si hay helmintos, hay que eliminar a los helmintos, aunque la enfermedad que esté padeciendo el paciente sea otra. Hay que tratar también los helmintos a todos los pacientes que están cursando con alguna enfermedad, y sobre todo si es una enfermedad infecciosa, hay que desparasitarlos. Y ustedes acuérdense, ahora que estamos en la época de la COVID, en la COVID han empezado a utilizar un medicamento que es la ivermectina. La ivermectina es un excelente medicamento contra los helmintos. Entonces, imagínense, aunque no sirva para la COVID, si tú estás eliminando los helmintos, estás haciendo que la respuesta del organismo, en vez de ser TH2, sea TH1. ¿Por qué? Porque ya no hay helmintos que estén perjudicando la buena respuesta inmunitaria. De todas formas, le estás haciendo un favor. ¿Ok? Entonces, en líneas generales, esta es una imagen para ver la epidemiología y vemos aquí, la persona infectada contamina el suelo con sus heces que contienen huevos de parásitos o pueden contener larvas, ¿no? Los huevos se desarrollan en el suelo y aquí desarrollan las formas infectantes. Otras personas se infectan al ingerir los huevos con alimentos o por sus manos sucias, ¿no? Donde hay larvas o huevos. O las larvas atraviesan la piel. Después, en la persona infectada, los huevos o larvas se convierten en un parásito adulto que ocasiona la enfermedad y produce más huevos. ¿Qué enfermedad? Desnutrición, por un lado, y por otro lado, anemia. Graves, dos cosas graves. Esto es una imagen sobre los gelmintos en Bolivia. Imagínense, no se han hecho estudios. Esta es la fuente de información es la Organización Panamericana de la Salud. En las bases de datos que han utilizado ellos no hay datos de Cochabamba, de Santa Cruz, de Chuquisaca, de Potosí y de Tarija, tampoco de Beni, de Pando. Entonces ellos se han basado en ciertos resultados donde muestran que el lugar donde hay más alta parasitación, más del 20% de los niños menores de 10 años, es decir, 2 de cada 10 o más, Beni. Y en La Paz y Oruro, sí sería menor de 20%. Pero ojo, hay dos condiciones diferentes. Oruro es puro altiplano y hay menos posibilidad de infectarse. La Paz es parte altiplano, pero la gran mayoría es trópico. ¿Y qué sucede? Que no se han hecho muchos estudios, por lo tanto, hay que tomar en cuenta que estas zonas que están en rojo son las zonas donde se han hecho estudios para para esta tabla y donde hay alta transmisión. Imagínense, no pueden haber diferencias tan grandes, por ejemplo, aquí, ¿sí? Aquí tenemos, en un país no hay datos y en el otro es altísimo, entonces por deducción uno supone que aquí tiene que ser muy alto. Vámonos al país. Aquí en Beni, ¿sí? En Beni, alta transmisión.
y alta cantidad de infectados. Eso también nos hace pensar que el norte de La Paz está ocurriendo lo mismo, porque son zonas geográficamente parecidas. Todo esto corresponde a la Amazonía. Y aunque Pando no tenga datos, pues hay que asumir que Pando también. ¿Y qué pasa con Santa Cruz? Pues Santa Cruz también. ¿Y qué pasa con Cochabamba? Gran parte de Cochabamba también es parte ya del trópico, entonces en Cochabamba también. Y entonces, sí, vemos que gran parte del país está altamente infectado por estos parásitos. Ahora, ¿qué habría que hacer en estos lugares donde hay alta parasitación? Habría que desparasitar sin necesidad de hacer diagnóstico. Darles medicamentos a la población en general y sobre todo a la población escolar. Y eso se llama desparasitación masiva en el lenguaje coloquial, pero en el lenguaje técnico se llama quimioterapia preventiva. ¿Por qué quimioterapia? Porque si le vamos a dar, quimio es de químico, le vamos a dar un medicamento y terapia para tratar, un tratamiento con medicamentos, ¿verdad? Esa es la quimioterapia preventiva. ¿Por qué preventiva? Porque vamos a darle a toda la población sin saber si está o no parasitada. Pero pues, entonces, ¿para qué le damos a toda la población? Porque suponemos que la mayoría está parasitada porque los estudios han demostrado que hay una alta parasitación. De hecho, nosotros hemos acompañado la desparasitación que ha habido hace unos 3 años atrás, no porque nos ha pedido, nosotros hemos dicho a los del ministerio que podíamos hacerlo, pero ni nos han dado bola, pero nosotros hemos trabajado con algunas zonas tropicales de La Paz, antes de que los desparasiten y después de que los desparasiten. Y hemos encontrado algunos lugares cerca al 100% de parasitados. Entonces, vean, ¿cómo se aplica esto? Hay que pensar que la cuestión más óptima para luchar contra estos parásitos es hacer la desparasitación, educar en los aspectos de higiene, proveer de agua potable y alcantarillado, y todo esto significa mejorar las condiciones de vida. Entonces, vemos que hay cosas que funcionan. Vean, si solamente hacemos desparasitación, ¿sí? Tenemos algún impacto, pero ojo, estamos desparasitando, pero al rato se están volviendo a parasitar, porque en los mismos lugares donde viven están circulando los parásitos. ¿Por qué? Porque la gente defeca al aire libre, porque el suelo está contaminado, porque los niños no se lavan las manos, etcétera. Entonces, el impacto es bajo. Ahora, si hacemos desparasitación más higiene, se desparasita y además se educa para que tengan ciertos hábitos de higiene. Ojo, el impacto es un poco mejor, pero un poco. Ahora, si se hace desparasitación e higiene y además se proporciona agua, ¿sí? Entonces el impacto es un poco mejor, pero sigue siendo bajo. ¿Por qué? Porque aunque tengan agua potable, si siguen, si no hay alcantarillado, siguen defecando en el medio ambiente, sigue habiendo contaminación fecal, entonces van a seguir parasitándose. Menos, con menos frecuencia de que si acaso no hubiese agua, pero de todas formas, lo más importante es el saneamiento ambiental. Y todo esto está en una situación de que todo está en el marco de definir estas políticas públicas en coordinación, no en coordinación, el gobierno tiene que tomar las decisiones. Puede ser el gobierno nacional, si el gobierno nacional no lo hace, puede ser el gobierno departamental, si el gobierno departamental no lo hace, pueden ser los municipios. ¿Ok? Y entonces se puede tener impacto. Por lo tanto, el conjunto de todas esas hace que haya un impacto favorable en la salud. Estás mejorando las condiciones de vida y además, al actuar sobre los parásitos, estás mejorando su respuesta inmunitaria, estás mejorando su nutrición, estás eh, combatiendo en parte su anemia porque estás eliminando parásitos que se alimentan de su sangre y en general estás favoreciendo que haya una respuesta inmunitaria TH1 y por lo tanto estás protegiendo de otras infecciones. Imagínense lo importante de todo esto. Entonces los beneficios serán: previene y reduce la anemia, el déficit de vitamina A y otros micronutrientes, disminuye el ausentismo escolar hasta en un 25%, reduce la anemia en mujeres embarazadas, con lo cual mejora la salud fetal y aumenta el peso de los niños. Es decir,
Disminuimos la cantidad de niños que nacen con bajo peso, porque el niño que nace con bajo peso es más probable que tenga desarrollo cognitivo inadecuado, es más probable que se infecte, es más probable de que se muera, es más probable de que tenga desnutrición. Mejora el desarrollo motor y del lenguaje de los preescolares, contribuye a aumentar hasta en 35% el peso de los niños en edad preescolar con desnutrición, mejora la aceptación y la adhesión de la comunidad a otros programas de salud, es decir, alguien que está mejor inclusive se vacuna más, eh, participa más en las campañas de lucha contra el dengue, eliminando al mosquito, etcétera, etcétera. Mejora el apetito en 48% de los niños, contribuye a la reducción, por lo tanto, de la contaminación del suelo por geólmitos, previene el retraso del crecimiento, contribuye a aumentar el ingreso de los adultos, contribuye al control de otros parásitos como oxiuros. ¿Qué son los oxiuros? Es otro parásito, otro nematodo que no es geoalmito, pero es muy frecuente. No es muy grave, pero es muy molestoso porque provoca escozor anal. Reduce el establecimiento de la infección por el VIH, por el virus de la inmunodeficiencia humana, y a pesar de que una persona esté infectada por el virus, tarda más tiempo en llegar a tener SIDA, contribuye a disminuir la carga de la malaria, que es una de las enfermedades más importantes, y la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad bacteriana terrible, puede ser mortal. Y sobre esta enfermedad, ¿se acuerdan que yo he empezado con la imagen de la doctora Camacho? La doctora Camacho ha sido una de las personas que más ha contribuido a la lucha contra la tuberculosis en Bolivia. Es un emblema. Y eso no hay que olvidarse nunca. Bueno, yo no me voy a olvidar y yo les comunico a ustedes que fue así y ojalá ustedes lo mantengan. Reduce la alteración de la respuesta inmunológica del individuo. ¿Se acuerdan? Decíamos esto, pero en este caso a la toxina del cólera. ¿Y qué es el cólera? Es una enfermedad bacteriana también. Ahora, ¿cómo se puede hacer esto de la desparasitación? Es decir, no vamos a perder el tiempo haciéndoles exámenes con parásitos cada vez que hay un niño en zona tropical. Entonces hay que pensar que puede tener parásitos tropicales y el mintos tropicales y también en otras zonas, inclusive no tropicales. Entonces aquí dice administración de antiparasitarios en un servicio, por ejemplo, de vacunación. Es decir, cuando se vacuna, le da su antiparasitario. ¿Se acuerdan? Yo he empezado con Ascaris lumbricoides, que les decía, en cada casa había un frasquito con su Ascaris. Hasta era como un emblema, ¿no? Ahora ya no. Muchos ya ni han visto. ¿Por qué? Porque al dar durante las vacunaciones esta tableta, como ustedes pueden ver aquí a un niño, entonces eso se ha disminuido considerablemente. ¿Sí? Va la mamá para una consulta del niño sano. Pues el niño está bien, pero puede estar mejor, le desparasita, ¿no? Por lo menos unas 2 veces al año. Entonces, cada vez que se pueda. ¿Y cuándo es cada vez que se pueda? Cuando se quiera vacunación, cuando acudan por una atención de emergencia, cuando acudan para el tratamiento de la tuberculosis, cuando acudan a las consultas de otros programas, el programa de crecimiento y desarrollo, a los servicios de consulta externa, a los servicios que proveen ciertos suplementos como la vitamina A, cuando acuden para, por ejemplo, hacerse el diagnóstico de malaria y otras enfermedades transmitidas por vectores. Entonces, ¿qué se hace? ¿Listo? Se aprovecha la oportunidad y se le da su antiparasitario. Obviamente no le vas a dar cada vez que vaya, ¿no? Pero ya les digo, por lo menos tener la certeza de que sea 2 veces al año. Y entonces decíamos, ¿cómo puedes evitar este daño? Desparasitando, haciendo educación para cortar el ciclo de transmisión y saneamiento ambiental fundamental. Y eso es agua potable y alcantarillado. Si no hay alcantarillado, por lo menos construcción de letrinas. Y las letrinas que no desemboquen en un río, ¿no? Porque igual están contaminando el medio ambiente. Y vean, estas son las condiciones de pobreza. Este niño está recolectando agua. Ojo, y va a tomar el agua tal cual. Y aquí, vean, hay basura y también ahí mismo defecan. Entonces, esto es terriblemente complejo. Entonces, alimentemos al niño, no a los parásitos. El niño desparasitado aprovecha mejor los alimentos y crece más sano. Y además tiene mejor desarrollo intelectual. Bien, muchachos, entonces con eso hemos terminado, ¿sí? Disculpen la emoción desde el principio, sea una emoción triste, porque entonces si hay alguna pregunta, la voy a tratar de responder.
Creo que no hay. Bueno, entonces, si no hay preguntas, hemos terminado. Ya les digo, esta es la parte introductoria porque todos los ciclos de los parásitos y demás van a volveros a ver, pero la idea era justamente darles la información a propósito de los aspectos fundamentales de los nematodos. Bien, entonces yo, si no hay preguntas, he terminado. Gracias. Y hay una pregunta. Dice, buenas tardes, doctor. ¿Cuál sería la diferencia de la larva uno con la larva 2? Las dos son rabditoides. Vale decir, más que diferentes, son parecidas. Son muy parecidas. Pero hay diferencias básicamente en el tamaño y en algunas otras estructuras. Entonces, es importante tomar en cuenta esto porque al final, cuando se hacen los estudios, no es muy importante ver si es tal o tal, ¿no? Pero de todas formas, cuando se están haciendo estudios parasitológicos para desentrañar un poquito lo del ciclo, etcétera, entonces hay sobre todo diferencias de tamaño, pero morfológicamente son muy parecidas. La otra pregunta dice, ¿es cierto que el nombre común de Ancylostoma duodenalis y Necator americanos es un Cinarias? No, era, ¿ya? Era un Cinarias, es decir, es Ancylostoma, no es duodenalis, no es Ancylostoma duodenale. Entonces, los dos antes se conocían como un Cinarias y de hecho había una diapositiva donde estaba con ese nombre. Se ha cambiado, entonces es una nomenclatura antigua, entonces ya no se los llama uncinarias, sino se los llama ancilostómidos, porque además no solamente son estas dos especies, sino hemos mencionado que hay varias otras. Bien, entonces ya no hay más preguntas. Muy bien, muchachos, hasta luego y gracias, doctora Ali, por la colaboración con la clase. A usted las gracias, doctor. Buenas noches. ¿Por qué? Gracias.